el misterio del bosque Santa Rosa de Lavalle, fe, historia y una tradición que sobrevive. Hay lugares que forman parte de la historia de un pueblo, aunque nunca hayan aparecido en los grandes libros, lugares que conocemos desde chicos, lugares donde nuestros padres nos llevaban, lugares donde se rezó, se celebraron misas y donde durante generaciones los vecinos dejaron sus esperanzas, sus promesas y sus recuerdos. En Lavalle, Corrientes, existe uno de esos lugares. Es el bosque Santa Rosa de Lima. Y hoy quiero contar su historia, pero también quiero contar algo más. La tradición, las historias que circulan entre los vecinos y el vínculo que este lugar mantiene con el monasterio San Alberto Magno. Porque esta no es una historia que descubrí solamente buscando información. Yo nací en 1981 y desde niño iba con mi familia al bosque Santa Rosa. Recuerdo ir a ver la imagen y participar de las misas que se celebraban allí. Por eso, cuando hoy hablamos de este lugar, estamos hablando de algo que forma parte de mi propia memoria. Cuando yo era chico, Santa Rosa ya estaba allí, y eso significa que la historia tiene varias décadas, pero probablemente sea mucho más antigua. ¿Quién fue Santa Rosa de Lima? Para entender por qué una imagen de Santa Rosa ocupa un lugar tan especial en Lavalle, primero tenemos que conocer quién fue esta mujer. Santa Rosa de Lima se llamaba Isabel Flores de Oliva. Nació en Lima, Perú, en 1586, cuando América todavía formaba parte del mundo colonial español. Desde muy joven tuvo una profunda vocación religiosa. Pero hay una precisión importante. Santa Rosa no fue una monja dominica de clausura. Fue terciaria de la Orden de Santo Domingo, es decir, perteneció a la Tercera Orden Dominicana. La Iglesia Católica reconoce que tomó como modelo espiritual a Santa Catalina de Siena y que desarrolló una intensa vida de oración, penitencia y servicio a los pobres y enfermos. Santa Rosa murió en Lima el 24 de agosto de 1617, cuando tenía poco más de 30 años. Fue canonizada en 1671 y se convirtió en una de las figuras religiosas más importantes de América. Su relación con la Orden Dominicana explica también por qué su devoción está tan vinculada con las comunidades dominicas. Y aquí es donde nuestra historia vuelve a Lavalle. Santa Rosa y las dominicas de Lavalle. En Lavalle se encuentra el monasterio San Alberto Magno, una comunidad de monjas dominicas contemplativas. El monasterio fue fundado el 13 de mayo de 1967 por iniciativa de Monseñor Alberto Devoto, primer obispo de la diócesis de Goya. Las monjas desarrollan una vida dedicada a la oración y también realizan distintos trabajos, entre ellos la restauración, el modelado y la pintura de imágenes religiosas. Por eso el vínculo entre Santa Rosa, el bosque y el monasterio no es extraño. De hecho, existe documentación que identifica al bosque Santa Rosa como un sitio de Lavalle ubicado junto a la imagen de Santa Rosa. Pero hay algo que todavía no hemos podido determinar documentalmente. ¿Cuándo llegó exactamente la imagen al bosque? ¿Quién la llevó? ¿Quién construyó la primera ermita? ¿Y por qué se eligió ese lugar? Ahí comienza la parte más interesante, la historia que cuentan los vecinos. En Lavalle circulan distintas versiones sobre el origen de la imagen. Una de ellas cuenta que la imagen de Santa Rosa apareció en aquel lugar y que en algún momento hubo intentos de trasladarla. Pero, según la tradición oral, la imagen habría vuelto a aparecer en el mismo sitio. Otros relatos hablan de situaciones parecidas, como si Santa Rosa hubiera elegido aquel lugar para permanecer junto a la comunidad. No tenemos, hasta el momento, un documento histórico que permita afirmar que ocurrió un fenómeno sobrenatural. Por eso debemos presentarlo como lo que es: una tradición oral de los vecinos de Lavalle. Pero eso no significa que carezca de valor, porque las tradiciones también forman parte de la identidad de un pueblo. Y muchas veces una historia comienza oralmente mucho antes de aparecer escrita. El testimonio del padre Héctor Rivero. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con el padre Héctor Rivero, quien conoce la historia y me explicó su visión sobre el lugar. Según su testimonio, también confirma lo que está documentado. Santa Rosa de Lima fue una terciaria dominica y por esa razón existe un vínculo especial con la Orden Dominicana.
También señaló que la imagen del bosque está muy ligada al monasterio San Alberto y que el lugar ha sido históricamente un espacio al que mucha gente se acerca a rezar. El padre Rivero también recordó los episodios de vandalismo sufridos por la imagen y mencionó que alrededor del bosque existen relatos y leyendas transmitidos por la gente. Su testimonio es importante porque nos permite conocer cómo esta historia es recordada dentro de la propia comunidad religiosa. Pero nuevamente hay que hacer una diferencia. Una cosa es el hecho histórico y otra es la interpretación religiosa o la tradición popular. Y en este video queremos respetar ambas. La imagen que fue atacada. En marzo de 2014 ocurrió un episodio que conmocionó a la comunidad. La imagen de Santa Rosa apareció decapitada. Las fuentes que reconstruyeron el episodio no pudieron determinar con certeza si había sido un accidente o un acto de vandalismo. Después de aquello se colocaron rejas alrededor de la ermita para proteger la imagen. Y allí aparece nuevamente el vínculo con las monjas del monasterio San Alberto, que participaron en la restauración de la imagen. El incendio de 2019. Pero la historia todavía tendría otro capítulo. En septiembre de 2019, la pequeña ermita del Bosque Santa Rosa sufrió un incendio. El fuego destruyó prácticamente todo lo que había alrededor. Sin embargo, ocurrió algo que quedó grabado en la memoria de los vecinos. La imagen de Santa Rosa sobrevivió. La imagen fue trasladada al monasterio San Alberto Magno para ser restaurada. Para algunos creyentes, aquello fue interpretado como una señal, como si Santa Rosa hubiera querido permanecer junto al pueblo. Pero nuevamente debemos decirlo claramente. Que la imagen haya sobrevivido al incendio es un hecho que puede documentarse. Que haya sido una intervención sobrenatural pertenece a la fe y a la interpretación de cada persona. Un lugar que yo recuerdo desde mi infancia. Y acá quiero volver a mi propia historia. Yo nací en 1981. Cuando era chico, ya existía este lugar. Ya estaba la imagen. Ya había personas que iban a rezar. Ya se celebraban misas. Para mí, Santa Rosa no es solamente una figura histórica del Perú. Es también aquella imagen que yo veía cuando era niño en Lavalle. Es parte de mis recuerdos. Y probablemente muchas personas de mi generación tengan recuerdos parecidos. Tal vez algunos recuerden las misas. Otros recuerden quién llevaba la imagen. Otros recuerden quién cuidaba la ermita. Y seguramente habrá personas mayores que conozcan historias que nosotros todavía no conocemos. Una historia que todavía no terminó. La documentación que tenemos nos permite confirmar algunas cosas. Sabemos que el Bosque Santa Rosa existe como sitio reconocido dentro del patrimonio natural y cultural de Lavalle. Sabemos que allí estuvo la imagen de Santa Rosa. Sabemos que el lugar estuvo relacionado con la devoción religiosa. Sabemos que el monasterio San Alberto Magno tiene una presencia dominica en Lavalle desde 1967. Y sabemos que la imagen sufrió un grave episodio en 2014 y sobrevivió al incendio de 2019. Pero todavía quedan preguntas. ¿Quién llevó originalmente la imagen? ¿En qué año? ¿Quién construyó la primera ermita? ¿Desde cuándo se celebraban misas allí? ¿Quién comenzó a contar la historia de que Santa Rosa no quería abandonar aquel lugar? Y quizás la respuesta esté en una persona, en una fotografía antigua, en un documento guardado durante décadas, o en el recuerdo de algún vecino. La memoria de Lavalle. Por eso este video no pretende cerrar la historia. Al contrario, pretende abrir una puerta. Si alguien que está viendo este video tiene una fotografía antigua del Bosque Santa Rosa, una imagen de alguna misa, una fiesta religiosa, o recuerda quién cuidaba aquel lugar, sería muy importante compartirla. Porque la historia de un pueblo no solamente se encuentra en los archivos, también está en la memoria de su gente, y quizás la verdadera historia del Bosque Santa Rosa de Lavalle todavía esté esperando que alguien la cuente completa. Yo soy Ricardo Chamorro. Nací en 1981 y, desde niño, fui testigo de la presencia de Santa Rosa en aquel lugar. Hoy quiero recuperar esa memoria, no para decir qué debe creer cada persona, sino para conservar una parte de la historia de nuestro pueblo, el Bosque Santa Rosa de Lavalle, un lugar de fe, un lugar de recuerdos, un lugar de historias, y una tradición que, después de tantas décadas, todavía permanece viva,